Bien, pues buenos días. Buenos días, les saludamos en esta mañana. Nos da gusto darle una bienvenida a usted que está reunido en un lugar, a usted que está conectándose por medio del internet a esta reunión, o bien que posteriormente está usted viendo esta enseñanza por medio de un video. Les damos la más cordial de las bienvenidas, nos da gusto recibirle. Vamos a pasar al estudio de hoy. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tener una enseñanza acerca de la Escritura. Se va a ver un estudio más de la serie El Templo de Salomón, que usted ha estado dándole seguimiento a los mensajes de la palabra, a los mensajes anteriores. Pues recordará que se ha estado tomando, se estaba hablando de parte del hermano acerca de el Templo de Salomón, y el día de hoy vamos a ver una enseñanza más al respecto. Pero antes de comenzar, yo le invito a que juntos podamos pedirle su ayuda a Dios. Vamos a orar, a ponernos en manos de Dios y que Él bendiga esta enseñanza, que Él nos ayude, que hoy podamos escuchar su voz, que hoy pueda ayudarnos, a usted le ayude a oír y a su servidor me ayude a hablar las palabras adecuadas de parte de Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque hoy has enviado esta palabra. Te doy gracias por la oportunidad de cada persona que se ha congregado o que ha venido, Señor, a esta enseñanza, a este lugar, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Yo te ruego que bendigas cada vida que va a escuchar el día de hoy este mensaje y que lo hagas por medio de estas palabras para que hoy sean tus palabras las que se escuchen, sean tus palabras las que prevalezcan, sean tus palabras las que brillen, Señor, y que la gloria, toda la gloria y el honor, Señor, y la alabanza te la lleves tú el día de hoy, porque tú hoy nos hables, Señor. Pido que tomes el control de la enseñanza de principio a fin, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a compartir acerca de la caída de ese templo de Salomón, ese templo que se veía en enseñanzas anteriores, que se levantó majestuoso, que se levantó de parte del rey Salomón a mandato de su padre David, por instrucciones de su padre David. Vemos que se levantó este templo majestuoso y estuvo en pie durante aproximadamente 400 años. Sin embargo, la Escritura nos enseña que ese templo cayó. Y para comenzar la enseñanza de hoy vamos a tomar un texto que se veía en la enseñanza pasada, que se encuentra en Primera de Reyes 9, del 6 al 9, si me acompaña a leerlo. Vamos a comenzar nuestra enseñanza a partir de ahí. Dice Primera de Reyes 9, del 6 al 9, dice: Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso Jehová ha traído sobre ellos todo este mal. Vemos este pasaje donde Dios, en ese momento en el que el templo fue terminado, que fue dedicado, que se ofrecieron ofrendas y sacrificios a Dios, que el mismo Salomón le oró a Dios y le pidió que estuviera su presencia en ese templo, que él acudiera y de esa manera su pueblo recibiera la bendición.
Y usted puede ver en los versículos y capítulos anteriores esto que le estoy hablando. Dentro de este tiempo, en este momento, es que Dios da estas palabras en el capítulo 9. Y Dios anuncia algo a respuesta de la misma oración de Salomón en la dedicación del templo. Dios responde con estas palabras, entre muchas otras que habló, hablándole también bendición al pueblo, si se mantenían obedeciendo sus mandamientos, si se mantenían dentro de sus estatutos, en pocas palabras, si obedecían al Dios a quien estaban invocando por medio de la dedicación de esa casa, de ese templo, Dios prometió bendiciones, pero también a respuesta de la oración de Salomón, Dios dio estas palabras. Y como acabamos de leer, les anunció que si el pueblo se separaba de Dios, que si el pueblo se apartaba de los caminos de Dios y no guardaba los mandamientos y los estatutos y acababan sirviendo a dioses ajenos y los adorara, si llegase el pueblo a hacer eso, les estaba anunciando, dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Pero no solo eso, sino que en el versículo 8 dice que también el templo, dice, y esta casa que estaba en estima, también la iba a desechar. Dice que cualquiera que pasare por ella se asombrará y se burlará. ¿Qué vemos aquí? Que Dios mismo estaba anunciando que si el pueblo caía en desobediencia, ese templo, levantado con esa majestad, con ese brillo, con esa gloria, porque era para el Dios verdadero, el Dios del universo, el único Dios verdadero, ese templo, por la desobediencia del pueblo, Dios estaba anunciando, si el pueblo desobedece, ese templo va a caer. Ese templo, no voy a estar yo más ahí. Será echada fuera esta casa, y si será por proverbio, decía acerca del pueblo, y dice que cualquiera que viera la ruina de esa casa se burlaría, se asombraría de ver la destrucción. Es decir, Dios estaba diciendo, si me dejan, me voy a apartar de ustedes. Y toda esta bendición que ahorita está sucediendo, se va a apartar de ustedes y no va a quedar nada, ni siquiera esta casa que han levantado. Palabras que Dios estaba diciendo, que ahorita le explico yo con mis palabras, pero que Dios estaba refiriendo en Primera de Reyes 9, del 6 al 9. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que Dios sabe contestar oraciones, que Dios sabe escuchar, y que cuando Dios viene a responder una oración o a hacer una promesa, a anunciar algo conforme a una oración, Dios lo sabe cumplir. Y aquí tristemente Dios anunció que el templo iba a ser destruido, pero no por cualquier causa, sino por causa de la desobediencia. ¿Qué es lo que vemos? Si nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, si nosotros analizamos la historia de los judíos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el pueblo se apartó de Dios y se volvió a adorar, a rendirle culto a dioses ajenos. Pero no solo fue el pueblo, aquí hay algo importante y es de lo que queremos ir aprendiendo el día de hoy. Con esto damos paso al primer punto del estudio. No solo el pueblo se separó de Dios, es decir, no todo el conjunto de personas, sino que el mismo rey Salomón, aquel que había sido bendecido con sabiduría por cuanto no pidió riquezas, no pidió cosas para sí, cuando Dios le dio la oportunidad de acercarse a él y pedirle lo que quisiera, cuando él comenzó a ser rey, dice la Escritura que Dios le dio la sabiduría que él pidió, pero además le dio gloria terrenal, gloria como rey, y también le dio riquezas. Pero aquí hay algo importante, lo hizo un hombre sabio. Quizá, según algunos comentaristas bíblicos, quizá el hombre más sabio sobre la tierra después del Señor Jesucristo.
el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Este hombre sabio, este hombre que fue usado para levantar ese templo, que Dios lo ayudó y lo bendijo para realizar esa labor. Este hombre acabó fallándole a Dios. Y de aquí podemos ir aprendiendo lecciones importantes. El camino no es de quien empieza, sino de quien lo termina. En el cristianismo, en la caminata con Dios, el éxito en el camino es de quien lo termina, de quien acaba la carrera. Pero ¿qué vemos aquí? Un Salomón que acabó dándole la espalda a Dios, y lo podemos leer en Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo un rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Un Salomón que, como ya describimos, había caminado con Dios. Dice la Escritura que las mujeres extranjeras lo hicieron pecar, lo hicieron apartarse de ese camino que había él aprendido de David su padre y ese camino que habían dado él con Dios. Pero llegó el momento donde sus mujeres, que no eran judías, no eran del pueblo de Israel, lo hicieron apartarse y lo hicieron pecar. Y entonces vemos que desde aquí ya comienza esa desobediencia que Dios anunció, que sería la causante de la caída del templo y de la cautividad del pueblo, como vamos a ver más adelante. Esa desobediencia comenzó desde el rey Salomón. Pero ¿cómo fue que pecó? ¿Qué pecados cometió el rey Salomón? La Escritura nos lo dice, sí nos lo dice. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Hasta ahí leemos, vemos que la Escritura nos enseña cómo fue que pecó este Salomón. Las mujeres hicieron, dice la Escritura, que se inclinara su corazón y empezó a rendirle culto a otros dioses. Y quizá alguna persona pudiera pensar, bueno, pero pues eran los dioses de sus esposas, de sus mujeres. Pero aquí la Escritura nos da una clave. Primeramente, aprendemos que las leyes dadas por Dios demandaba a su pueblo y demanda a toda persona que solo se le dé culto y solo se adore y solo se obedezca al único Dios verdadero. Y que no se haga ningún ídolo ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y nadie se incline ante ella ni honre esas imágenes. ¿Por qué? Por cuanto eso desagrada a Dios. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 20. Mandamientos dados para el pueblo. Y no solamente con ese mandamiento estaba quebrantando Salomón, no, o mejor dicho, Salomón no solamente estaba quebrantando el mandamiento dado, sino que además estaba inclinándose a dioses. Si usted ve las palabras usadas,
dice, eran ídolos abominables. Eran ídolos que llevaban a aquellos que los adoraban, los llevaban a hacer cosas detestables, horrorosas, extremadamente horribles, indescriptibles. Y Dios vio eso desde los cielos, que Salomón no solamente desobedeció inclinándose a otros dioses o rindiéndoles culto o levantándoles altares, lugares altos, sino que además eran dioses terribles que hacían cosas espantosas. Vemos que Astoret era la diosa de los sidonios, diosa de la fertilidad y la guerra de origen fenicio, fuertemente vinculada al entorno cananeo y moabita, es decir, a los enemigos del pueblo de Dios. También dice la Escritura que adoró a Milcom, uno de los dioses principales de los amonitas, un pueblo vecino y estrechamente emparentado con los moabitas. Y aquí es donde vamos descubriendo por qué la Biblia les dice abominables. Dice, el culto a estos dioses también implicaba sacrificios de niños y frecuentemente se entrelazaba con las prácticas religiosas de Moab. Vamos viendo, vamos descubriendo a quiénes inclinó el corazón de Salomón y por qué esto disgustó a Dios. ¿Por qué Dios no vio agradable este proceder de Salomón? Vemos que también adoraban a Quemos, que era otro dios de los moabitas. Su culto incluía rituales como el sacrificio humano de niños en momentos de extrema angustia. Y no menos abominable era Moloc, que el culto a él también implicaba el sacrificio de niños. Vemos entonces cómo Salomón cayó de una manera terrible a rendirle favor, a inclinar su corazón a deidades que, aparte de ser falsas, motivaban a sus seguidores a hacer cosas terribles. Ofrecer a sus niños, imagínense, qué padre, qué madre el día de hoy con un corazón sensible y amoroso hacia sus hijos se atrevería a sacrificarlos por un Dios. La verdad es que el día de hoy estas palabras pueden sonar muy escandalosas. Bueno, para Dios era terrible también en aquel tiempo. Y entonces, al ver que Salomón se había desviado de esta manera, esto no fue agradable a los ojos de Dios. Pero ¿quién hizo pecar a Salomón? Ya vimos quién y cómo lo hizo pecar. Vamos a regresar a ese punto. ¿Quién lo hizo pecar? Las mujeres extranjeras. Leamos Éxodo 34:14. ¿Por qué pasó esto con Salomón? Dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Ponga atención en estas palabras y dice, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Versículo 17, no te harás dioses de fundición. Vemos desde esta parte de la Escritura cómo Dios a través de Moisés le daba leyes a su pueblo para no aliarse con mujeres extranjeras. Y vemos la descripción tan exacta que Dios hacía en aquellos tiempos de lo que iba a suceder con el pueblo si desobedecían los mandamientos. Y entonces podemos ver estos mandamientos y después voltear a ver la vida de Salomón y ver cómo Dios le vistió de sabiduría y lo usó para levantar ese templo, pero luego podemos ver su caída, tal y como Dios había avisado, por cuanto se relacionó con mujeres extranjeras y pasó como Dios anunció desde el Éxodo. Inclinaron su corazón hacia sus dioses y acabaron haciendo cosas abominables, arrastrados por ese culto. Vemos entonces cómo el pueblo y el mismo Salomón estaban advertidos, pero como no obedecieron, vino una decadencia a sus vidas. Aquí vamos aprendiendo por qué Dios da mandamientos. Aquí vamos aprendiendo por qué Dios le pone límites.
no solo al que es cristiano, no solo al que ya ha sido salvo por la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento y la fe. No solo a ellos, sino al mundo en general. Dios le manda. Dice la Escritura que aún Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es decir, que no practique los pecados como estos condenables. Y mucha gente piensa que Dios quiere personas aburridas o limitadas porque Dios es un Dios malo que no quiere que las personas disfruten de esta tierra. No, querida persona, desde aquí podemos aprender que Dios ponía límites para que el pueblo no fuera destruido. Y vemos que había un límite y había un mandamiento muy exacto. Había un mandamiento muy detallado, muy bien explicado por Dios. No te unas a mujeres extranjeras. ¿Sabía usted que este mismo mandamiento podemos encontrarlo replicado en el Nuevo Testamento para aquellas personas que caminan con Cristo? Es decir, que hay un mandamiento para las personas, verdaderos cristianos, verdaderas cristianas, hablando de mujeres, para que no hagan esto que hizo el pueblo y que hizo Salomón en su momento, relacionarse con aquellos que no son del pueblo de Dios. Acompáñenme a leer 2 Corintios 6:14 para explicarle esta parte. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese con qué sencillas palabras Pablo le dice al pueblo de Dios después de Cristo, a esa iglesia que Cristo vino a establecer y que empezó a crecer con la predicación de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo. ¿Qué instrucciones les daba? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No tengas que ver en una unión aún matrimonial. Podemos ampliarlo y entenderlo así. Con alguien que no es cristiano, que no es cristiana. No, joven, que eres verdadero cristiano. No, doncella, que eres verdadera cristiana. No pongas tus ojos en alguien que no es cristiano también, verdadero, real. No los pongas. En alguien del mundo, no los pongas. En alguien de una religión católica llena de idolatría u otra religión idólatra incorrecta, no los pongas. No te unas con ellos, porque no hay compañerismo, porque sería como tratar de unir la luz con las tinieblas. Ahora vemos que es el mismo Dios escribiendo las mismas escrituras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y vemos que es su misma sabiduría en el pasado y en el día de hoy. No os unáis en un yugo desigual. Y es particular la imagen que usa aquí el apóstol Pablo para hablar de una unión matrimonial desigual. Dice de un yugo que no es parejo, un yugo que no es igual para ambos. Si usted se fija en la ilustración que va a aparecer en su pantalla, vemos la imagen de un yugo, aquella herramienta que se utiliza en el arado todavía en muchos lugares y que en el pasado se usaba muchísimo más, que en los tiempos de Pablo era imprescindible en los campos para sembrar. Y cuando había dos animalitos, tener un yugo desigual implicaba que los animalitos ya no iban a trabajar igual. Si un animalito era más débil, si un animalito era más bajo, menos fuerte, ya no funcionaba igual el yugo. Ya el yugo ya no cumplía su función, uno iba a avanzar más y el otro se iba a quedar. Y entonces aquella labor de arado ya no se iba a hacer correctamente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, utiliza esta ilustración para advertirle al creyente de las consecuencias de unirse en un yugo desigual. Te va a ir mal, no te van a salir las cosas, no va a funcionar como debe funcionar. Advertencia el día de hoy para todo verdadero cristiano. Recalcamos la enseñanza de esta parte de la predicación. Amado joven, amada jovencita, no te unas en yugo desigual. No te dejes de apercibir, no dejes de valorar que la Escritura nos está avisando las consecuencias que hay cuando no obedecemos los límites que Dios nos pone. Cuando no podemos alertarnos de que va a haber consecuencias si no obedecemos. Aquí es para aquellos que son casaderos, estamos hablando específicamente de ellos ahorita. Ten cuidado, no lo tomes a la ligera.
Seguramente Salomón en cierto momento tuvo un menosprecio por los mandamientos dados por Dios. No obedeció el límite y la advertencia y vemos las consecuencias. Que no te suceda a ti, joven. Que no te suceda a ti, jovencita, no vale la pena. Seguro si Salomón hubiera visto su futuro, no lo hubiera hecho. Se hubiera retraído, hubiera dado marcha atrás. El día de hoy que esto no te suceda, amado joven. Es una advertencia de parte del Dios de los cielos diciendo, sus palabras no son en vano, sus mandamientos no son para arruinar al ser humano, sino al contrario, son para evitarles la ruina y poder traerles un bien, bendecir sus vidas. Qué importante es entender esto, porque cuando se menosprecian los mandamientos de Dios, cuando se sobrepasan esos límites, aún un hombre tan sabio como Salomón puede perder el piso, perder la brújula, como muchas veces decimos, perder el rumbo, extraviarse y perder su alma eternamente. ¿Cuánto temor debe haber en todo verdadero cristiano, en toda verdadera cristiana? Si el rey Salomón le pasó, cualquier otro puede seguir sus pasos si se descuida, si rebasa los límites. Y aquí cierro esta parte diciendo algo importante. Salomón inclinó su corazón a dioses abominables. Cuando muchos rebasan los límites que Dios les pone, acaban haciendo cosas abominables, cosas que nunca imaginaron que fueran a hacer. Todo por no obedecer los límites que Dios pone. Qué importante es que tomemos en cuenta las palabras de Dios. Salomón, aquel hombre justo, que cuando le tocó tomar una decisión con dos mujeres que peleaban por un hijo, que aseguraban ser las dos las madres del mismo niño, Salomón dio una instrucción y unas palabras cargadas de sabiduría, decretando que se partiera el niño en dos y se le diera a cada madre una parte, por cuanto las dos aseguraban. Y Salomón lo hizo para que aflorara el corazón de la verdadera madre, y entonces él pudiera saber a quién debía darle ese hijo. Y vemos que esas palabras han tenido un impacto por todas las eras hasta nuestros días. Tanto que el mismo mundo, la gente secular que no conoce a Dios, habla de decisiones salomónicas basadas en este hecho. ¿Por qué lo recuerdo? Porque este hombre que tenía tal sabiduría cayó a lo más bajo. Al punto de que dice la Escritura también que su carácter se modificó. Dice en Primera de Reyes 12:4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Le estaban hablando al hijo de Salomón que lo debía de suceder en el reino. Y le estaban diciendo, le hacían el recuerdo de algo. Tu padre agravó el yugo. Tu padre, aquel hombre sabio que en justicia le devolvió su hijo a una madre afligida, se volvió terrible, al punto que su carácter cambió y dio dura servidumbre al pueblo. Aquel pueblo que él pidió sabiduría para dirigirlo, acabó oprimiéndolo. ¿Todo por qué? Por apartarse de Dios, por desobedecer sus límites, desobedecer sus mandamientos. Qué importante es tener claro esto. Salomón se apartó de Dios y vino esa decadencia. El constructor de ese templo, su vida decayó por no obedecer a Dios. Pero no solo decayó él, también decayó el pueblo. El pueblo de Israel y de Judá. Si usted lee la historia en el Antiguo Testamento, se dará cuenta de cómo el pueblo mismo decayó. Y así como Salomón tuvo sus consecuencias, el pueblo también. Y por ende, o en consecuencia también,
el templo sufrió su caída. Si me acompaña a leer 2 de Reyes 24:10, dice así: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Vemos aquí cómo la Escritura nos marca en el versículo 13 que lo que estaba aconteciendo, lo que le aconteció al rey, que fue hecho preso, y al pueblo, fueron llevados presos, llevados cautivos, capturados por el rey de Babilonia y sacados de Jerusalén. Vemos que esto había sido anunciado por Dios. El versículo 13 así nos lo dice. Y también nos dice cómo fueron sacados los tesoros de la casa de Jehová y los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en la casa de Jehová. Y trae unas palabras en el versículo 13, como Jehová había dicho. Tal y como Dios advirtió que iba a suceder, sucedió. Dios advirtió al pueblo: si ustedes me abandonan, si ustedes se apartan de mí, si ustedes se van tras otros dioses, como vimos en Primera de Reyes 9:6-9, si ustedes no guardan mis mandamientos, si se inclinan a otros dioses, esto va a suceder. Y así sucedió, así pasó. El pueblo fue desterrado, llevado cautivo, capturado, contra su voluntad, sacado de sus casas y de sus tierras y llevado a otro lugar. Y la casa de Dios fue derribada. La casa de Dios fue derribada. Acompáñame a leerlo en 2 de Crónicas 36:17. Dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Repito, y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron
cumplidos. Hasta ahí leemos. Nos damos cuenta cómo el versículo 19 nos habla de la destrucción. Desde el 18. Pero nos habla de la destrucción puntual del templo. Ese templo cayó. Esa casa fue echada afuera como Dios anunció. Querida persona, qué importantes son las palabras que Dios habla. ¿Cuánto peso deben de tener para aquella persona que las escucha, que las recibe? Veamos este pueblo. Este pueblo había sido advertido. Y vemos que de generación en generación se fue desviando. Y al final, con sus acciones, demostró que no le creyó a Dios. No creyó en sus palabras. No creyó que Dios las fuera a cumplir. Y sin embargo, llegó el día en que las cumplió. Y vino la destrucción. Y vino el arrasar a toda una nación. Y vinieron enemigos muy poderosos, que la Biblia nos enseña que Dios mantuvo a raya a muchos de ellos. ¿Qué quiero decir con mantuvo a raya? Protegió a su pueblo, le dio gracia a su pueblo para defenderse de muchos de sus enemigos durante años y les daba grandes victorias, victorias milagrosas. Llegó el día en que esa protección fue quitada. Y el pueblo recibió las consecuencias, un trato cruel y doloroso, que era el que Dios les quería evitar. Por eso les dijo, no te reúnas, no tengas que ver con las mujeres extranjeras. No permitas que tus hijos se lleguen a ellas, tengan relación con ellas, convivan con ellas, se unan a ellas en un yugo desigual. El pueblo no obedeció, vinieron las consecuencias. El pueblo fue llevado cautivo y el templo fue destruido. Usted recordará, si ha leído esos pasajes o si ha estado escuchando estas enseñanzas, la enseñanza anterior, usted recordará cuánta majestad había en ese templo, con cuánta gloria fue levantado ese templo. Qué hermoso era ese templo, qué majestuoso, de qué tamaño era ese templo. Seguramente verlo en persona debió haber sido imponente. El que lo viera se sorprendería de ver semejante lugar. El mismo pueblo se alegró, se gozó de que Dios descendiera a aquel lugar. Cuando fue lleno de la gloria de Dios, el pueblo se gozó y adoraron delante de la presencia de Dios. Qué hermoso momento fue aquel. Todo eso se acabó por la desobediencia. Y fue destruido. Y fue quemado. Y las personas fueron llevadas cautivas. Nosotros podemos leer muchas de estas palabras y pasar por alto detalles importantes, como lo que representó el ser llevados cautivos. Para empezar, fue anunciado también el cautiverio del pueblo. Si me acompaña a leer Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, no pocos, toda una generación. La vida de muchos seres humanos son 70 años. No era poco tiempo. Fue profetizado y así sucedió. Pero no era cualquier cosa. Nosotros leemos rápido estas palabras, pero ¿qué representaban para el pueblo? ¿Qué sufrimiento, qué desesperanza? ¿Qué representaba el ser llevado contra su voluntad a la fuerza, sacado de sus tierras, de su casa, de los suyos, quizás ser separados y llevados a una tierra diferente, unas costumbres diferentes, hasta una alimentación diferente? Pero no solo eso, fueron llevados cautivos como esclavos. Fue anunciado que iban a servir al rey de Babilonia como esclavos.
Era terrible lo que le estaba pasando al pueblo. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de lo terrible que fue esto? Viene escrito en Lamentaciones. El libro de Lamentaciones son los testimonios del profeta Jeremías, que él los escribía recogiendo todo lo que sus ojos observaban de cómo el pueblo sufría en aquel lugar. Y esto nos da una idea de lo que es el cautiverio. Si leemos Lamentaciones 1:3, dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Aquí está describiendo el juicio. Dice, ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. O sea, ¿cuál era la condición del pueblo? Aflicción y dura servidumbre. Pero eso es solo el inicio del libro de las Lamentaciones. Acompáñenme a leer San Lamentaciones 5, versículo 2. Lamentaciones 5:2, leímos de allí en adelante. Dice, nuestra heredad ha pasado extraño. Ya no tenemos posesión, ya no tenemos propiedad. Nuestra heredad ha pasado extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padres, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Cosas que antes ellos podían conseguir por sí mismos, ahora tenían que pagar por ellas. Ahora tenían que ofrecer un tributo por ellas. Fue quitada la bendición en pocas palabras. Versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Quizá una imagen que nos ayudaría a ilustrar esto es cuando usted ve, quizá en un video por ahí, que trate de recrear la escena de un esclavo. Usted ve a un varón quizá en el piso, cansado, cargando cosas, y ve a un verdugo detrás de él, con azotes, quizá un látigo, quizá una vara, golpeándolo y diciéndole, levántate, a pesar de que está agotado, de que cayó rendido, de que no hay fuerzas, de que se le doblan las piernas. Sin embargo, la crueldad no cesa. Y usted se puede imaginar la escena, golpeándole a aquel capataz, diciendo, levántate, sigue adelante, no puedes descansar. Esa es la descripción de Lamentaciones 5. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Imagínense. ¿Qué descripción tenemos aquí? Esa es la cautividad. Ese es cuando una persona está presa en un lugar y en una situación donde ya no quiere estar. Sin embargo, no tiene más que hacer, no puede hacer nada. Está atrapado, está atrapada. Así estaba el pueblo. Leamos el versículo 10. Dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Versículo 14, los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Veamos nada más la descripción tan tremenda. Esos ancianos que ya no se veían en la puerta, aquellas personas que desempeñaban una labor de jueces en los pueblos, en el pueblo de Israel, ya no se ven. Seguramente habían muerto. Ya no se veían, eran otros tiempos, se acordaban de otros tiempos. Pero no solamente eso, dice, nuestros jóvenes llevaron a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. ¿Qué tan terrible sería el trabajo? Que aún los más jóvenes y fuertes desfallecieron. Los ancianos, los sabios desaparecieron. No había aquello que antes sí habían disfrutado, pero ya se había esfumado. Ya solo quedaban los recuerdos y el presente era un escenario de horror. Tal es la cautividad.
Tal es cuando una persona está presa, está esclavizada, está obligada, actúa obligada a hacer cosas que no desea, a estar en lugares donde no quiere. ¿A consecuencia de qué llegó aquí el pueblo? No lo olvidemos, de su desobediencia, de haberse apartado de Dios, de haberse apartado de Dios. ¿Qué podemos tomar para nosotros el día de hoy? Quizá usted que está escuchando este mensaje, usted el día de hoy camina libre por las calles y no está en un país como Corea del Norte, que si usted investiga un poco de ese lugar, por ponerle un ejemplo, un país de Asia, está muy lejos de nuestro país México, pero existe, y en ese país la gente más o menos vive así, la mayoría de los ciudadanos viven así sin poder salir del país. Tienen muy restringidas sus libertades, y eso estamos hablando de la historia actual. El día de hoy es algo que quizá en nuestros días, en esta parte del mundo, en este país de donde le hablamos, en México, no vivimos la mayoría de las personas, la inmensa mayoría. No somos cautivos, no somos esclavos de nadie por lo general. Así no sucede aquí. Pero ¿qué hay si usted que está escuchando alguna vez se ha sentido cautivo no físicamente, sino espiritualmente, de conductas, de prácticas que lo han lastimado a usted y han lastimado a su familia? Y si usted conoce de la Biblia o ha escuchado de la Biblia, usted seguro ha ido descubriendo que esas prácticas también han lastimado a Dios. Pero ¿qué hay cuando una persona, si es usted que está escuchando, si ese es su caso, si cuando una persona está atada, pero no físicamente, sino espiritualmente, a prácticas de pecado que le corrompen y le destruyen? Yo le pregunto, usted que está escuchando, ¿usted se ha sentido así? ¿Usted se ha sentido preso o atado a vicios como droga, como alcohol, que le hacen cometer cosas terribles, así como los ídolos le hacían, en los tiempos de Salomón, le hacían a los pueblos, a las gentes, les hacían cometer cosas terribles como matar y ofrecer en sacrificio a sus propios hijos? Quizá usted no va a hincarse ante un ídolo, pero su ídolo es la botella, es el alcohol, aquel mezcal que no puede dejar, aquella cerveza que tiene que abrazar a cada momento, y que entonces cuando usted la empieza a tomar, ya usted se vuelve cautivo de aquello y ya no hay nada que lo separe, no hay nada que lo haga libre, y usted acaba cometiendo atrocidades, acaba metido en pleitos, acaba tirando, despilfarrando dinero, desperdiciándolo, extraviándolo, perdiéndolo, se lo acaban robando, usted viene a menos, deja a su familia en desamparo a consecuencia del alcohol, de las drogas. ¿Qué hay cuando usted es atrapado por aquello y no puede salir? Seguro su situación espiritual ha sido, si lo estoy describiendo, ha sido como lo era con el pueblo de Israel. Usted no es cautivo de otra nación, usted no es cautivo de Babilonia, usted es cautivo del pecado. Como aquel que es cautivo del adulterio, que no es capaz de mantenerse en paz y estable con su esposa, de guardarle respeto, de honrarle y serle fiel. No, a usted se le van los ojos quizá atrás de la mujer ajena. Y si usted es mujer, quizá hasta del hombre ajeno. O si usted es soltera, señorita, atrás del hombre ajeno, que todos son ajenos para ti. Y si estás presa de eso, está usted preso de aquello y no se puede liberar. Su situación es una cautividad. Y así podemos hablar con cada práctica que destruye, como la pornografía, la amargura, los enojos, los vicios, las hipocresías, los chismes, las enemistades, o aquellos que son presos de la ira, que son cautivos de su enojo, que no pueden ya evitar, sienten que no pueden evitar enojarse, se enojan de todo y por todo y no se pueden controlar. Y después sufren las consecuencias, ya su familia no los quiere,
Ya su esposa no lo quiere. Ya sus padres no lo soportan, ese joven iracundo. Si le estamos describiendo, si te estamos describiendo, tú estás cautivo del pecado. Tu cautividad no es como la del pueblo, con cadenas y grilletes, con artefactos que te apresan las manos y los pies, no. Tus cadenas son espirituales y te mantienen presos a prácticas de pecado que te tienen en cautividad. Y con esto podemos decir, qué terrible es la cautividad. Qué terrible. Qué terrible, porque hay quienes caen en cautividad espiritual habiendo sido libres de ella. Qué terrible, porque hay gente que un día Cristo Jesús rompió sus cadenas, los hizo salvos, regeneró su corazón, se arrepintieron y creyeron en Jesús de todo corazón, y Cristo por misericordia perdonó sus pecados y comenzaron una caminata en Cristo. Eran pueblo de Dios, iglesia de Cristo, pero un día se volvieron a sus antiguos pecados. Un día desviaron su corazón, quizá tras un hombre, tras una mujer, y se olvidaron de su Dios. Y les pasó como el pueblo, y les pasó como Salomón. Y hoy están cautivos. Quizá es tu caso, querida persona que hoy estás escuchando. Amado varón, amada mujer, quizá es tu caso. Y yo te digo algo, seas quien seas tú, si es que fuiste cristiano, si nunca lo has sido, yo te digo algo de parte de Dios. Qué bueno que estás escuchando este mensaje, porque Dios quiere que escuches el día de hoy palabras de esperanza. Este pueblo estaba perdido prácticamente de manera irremediable. Estaba cautivo, 70 años, imagínate, 70. Los que se fueron ahí de 40, 50 nunca volvieron a ser libres. Los que llegaron ahí de 5 o 6 años empezaron a ver que se acercaba a su vejez y no veían la libertad. Los que nacieron en la esclavitud, crecieron, fueron adultos y no veían la libertad. Toda su vida fue siempre esclavitud, desde su nacimiento. A muchos esto les hace perder la esperanza. Sin embargo, con la historia del pueblo de Israel podemos aprender algo muy hermoso de Dios. Yo quisiera centrarlo en esta parte final, en las palabras que Dios dio en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis de todo vuestro corazón? Un pueblo que estaba perdido y sin esperanza. Un pueblo cuya gran parte de ellos habían vivido siempre en esclavitud, siempre en cautiverio, no conocían la libertad. Les es dada esta promesa. Se va a llegar a un final. Hay un final a la puerta, hay un final a la mano. Y entonces les dice en el versículo 11, yo tengo pensamientos, dice, de paz. Yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchos, ¿sabes cómo interpretan estas palabras? Para daros el fin que esperáis. Como si Dios le dijera a la persona, ¿quieres ser libre? ¿Quieres de veras? Quiero darte el fin que esperas. Quiero darte tu deseo. ¿De veras quieres ser libre? Entonces les da las condiciones. Fíjate qué hermosa promesa. Porque Dios dice, tú quieres ser libre, yo te voy a dar el fin que esperas. Hay una promesa, pero también hay una condición. Dice el versículo 12, entonces me invocaréis. ¿Tú quieres ser libre? Me invocaréis y vendréis a mí
y yo os oiré. Y sigue diciendo, y me buscaréis y me hallaréis. Sigue la promesa, me buscaréis y me hallaréis. Pero aquí viene la condición. ¿Por qué me buscaréis? De todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Vemos a un profeta Daniel, que en Daniel 9 nos marca la escritura, usted lo puede leer después. Nos marca la escritura que él observó las palabras de Jeremías y observó que eran 70 los años marcados para que se terminara el cautiverio. Y usted puede ver a un Daniel que se hincó en ayuno, en ruego, en cilicio, en ceniza, en humillación delante de Dios, derramó su corazón para con Dios. Se puso a rogarle, a pedirle perdón en nombre de su pueblo, para que fuera quitado el cautiverio de su pueblo, para que fueran hechos libres. ¿Figura de qué es Daniel? De aquel que cree en la promesa de Dios y se humilla y le busca a Dios de todo corazón. ¿Qué vamos tomando de aquí? ¿Qué vamos aprendiendo? Que Dios le estaba prometiendo al pueblo que cuando viera un pueblo cautivo, pero tuviera una actitud de búsqueda de Dios, una actitud de todo corazón, que a Dios no se le puede engañar. Para Dios las apariencias no lo engañan. Él mira el corazón. Dice la escritura, del pueblo dice, Él los iba a restaurar. Y el día de hoy, ¿qué podemos tomar como ejemplo para todos aquellos cautivos espirituales de los que hemos venido hablando? Dios les dice, hay una esperanza. Dios te dice a ti hoy, hay una esperanza. Porque muchos son, como dice Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Había una visión que había visto el profeta. Y le dice Dios acerca de esta visión, dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dice Jehová. El profeta había tenido una visión, el profeta Ezequiel, un valle de huesos muertos y secos lo había visto, pero que Dios los levantaba a vida. ¿Y qué vemos aquí? Dios le estaba diciendo al profeta, mira, como estos huesos que parece que ya no tienen vida, ya no hay esperanza, ¿qué sacas de ahí? Son huesos secos. Dice, ¿así? Yo les vuelvo a dar vida, dice. Profetiza, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Les puedo dar vida. ¿Qué aprendemos? Venía yo diciendo con el pasaje anterior. El que está hoy muerto espiritualmente, cautivo espiritualmente, Dios le está dando una esperanza. Para el pueblo estas palabras fueron de esperanza, para decirle, mira, tu cautividad es cruel. Es terrible, es consecuencia de una desobediencia y hoy estás sufriendo las malas consecuencias de haber desobedecido. Pero hay una promesa. Si tú te acercas, vienes a Dios y le invocas, le buscas y le buscas de todo corazón, hay una promesa. Dios promete levantar, restaurar, quitar la cautividad. Si usted estudia la historia, verá el cumplimiento de estas palabras más adelante. Pero el día de hoy queremos cerrar hasta aquí y decir, qué hermoso es Dios que da promesa de restauración.
Al pueblo de Israel en aquel entonces no le evitó el castigo. Cumplió su palabra a Dios. Aquella hablada en Primera de Reyes 9, del 6 al 9. Que si ellos se apartaban de Dios y se iban tras dioses ajenos, Dios los iba a sacar de ahí y les iba a traer todo ese mal que había dicho. Y lo cumplió. Pero se cumplió esa palabra. Dios sabe cumplir también la palabra de restauración. Y hoy vamos a dejar hasta aquí esta palabra con la finalidad de que usted medite en su propia vida. Porque ya vimos al Israel físico, al Israel material, si usted lo quiere ver, al pueblo material de Israel, al país, a la nación de Israel, a los judíos que fueron llevados cautivos por su desobediencia, pero recibieron una promesa de parte de Dios. Y el mismo Dios que habló para que viniera un juicio, el mismo Dios les dio la promesa. Y hoy esa figura queremos terminar aplicándola de la siguiente manera. El día de hoy, así como el pueblo estuvo cautivo físicamente, hoy hay cautivos espirituales. Y el día de hoy Dios le quiere dar a usted una palabra de esperanza. Quiere decirle, y hoy le decimos de parte de Dios, hay una promesa de parte del Dios vivo. Este Dios de Israel, este Dios cuya presencia estaba en ese templo que después fue derribado por la desobediencia del pueblo, es el mismo Dios que le está hablando hoy estas palabras. Y le dice, hay esperanza. Si tú nunca has sido un cristiano, si lo único que conoces es la cautividad del pecado, de las malas acciones, de las malas conductas que te corrompen, que corrompen tus ojos, tu corazón, las mentiras, los fraudes, los robos, los chismes, las amarguras, los resentimientos, los enojos, las drogas, el alcohol, los adulterios, la pornografía, la lujuria, la lascivia, todo aquello, la corrupción sexual que te ha convertido en una persona que no eres honorable en tus pensamientos ni en tu corazón, no los tienes ya limpios. Pero así has vivido siempre, no conoces la libertad de todo aquello. Hoy Dios te dice, hay una esperanza, Dios te puede hacer libre. Si le invocas y le buscas de todo corazón, la Biblia te dice, hay una esperanza. ¿Quieres como ese pueblo que nació cautivo y nunca había conocido la cautividad? Nacieron en Babilonia, en una nación extraña, y crecieron, y en lo que se cumplía el resto de los 70 años, no conocían la libertad. Si eres así, Dios también te da a ti una palabra de esperanza, como se la di en ese momento al pueblo. Y si tú eres alguien que un tiempo fuiste libre, como también había pueblo que había conocido la libertad, aunque sea muy pequeño, pero conocían la libertad y después fueron cautivos, para ellos también fue esa promesa, y para ti también es la palabra de esperanza el día de hoy. Hay esperanza para ti. Mientras hay vida hay esperanza. Parafraseamos la Biblia para decirte esto. Mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Hay esperanza. Si tú puedes creer. Dios puede hacerte libre si tú le invocas y le buscas de todo corazón. Si tú, en lugar de inclinarte a las cosas que le desagradan, ahora te inclinas al Dios verdadero. Hay esperanza para ti. Y con esta palabra queremos cerrar nuestra enseñanza. No sin antes hacer una breve oración y decirte que quisiéramos que te quedaras con tus ojos cerrados después de la oración y escucharas la ministración que va a venir después de estas palabras, de este mensaje. Que la escucharas,
que escucharas las palabras, habiendo recibido de Dios esta palabra, y meditaras en lo que Dios te ha hablado, en lo que has entendido. Y que esto te pueda ser de bendición al entender que quizás si tu vida no es libre espiritualmente, hoy veas que hay una esperanza, que hay una salida. Te invitamos a que lo hagas así y cerramos nuestra participación con esta oración. Te invito a cerrar los ojos. Así con tus ojos cerrados, cierro con estas palabras. Así como Dios cumplió todo lo que oró Salomón en la dedicación del templo y lo que Dios mismo le respondió, así como cada palabra profetizada sucedió y se cumplió, de la misma manera Dios cumplió también la promesa hecha a su pueblo. Y si lo hizo con el Israel físico, con la nación de Israel, espiritualmente Dios sigue cumpliendo su palabra el día de hoy. Aquellos que se han sentido cautivos del pecado, de las conductas que destruyen, que le alejan de Dios, hoy Dios le está diciendo que hay una esperanza si usted se acerca con la actitud correcta. Dios puede hacerle libre. Dios puede despertarle de la cautividad. Por otro lado, quizás usted fue como el templo reluciente, lleno de santidad y la presencia de Dios, y ahora se encuentra con su vida destruida por haber perdido la bendición de Dios. Es decir, usted caminó con Dios un tiempo y ahora se apartó. Pero hoy Dios quiere que usted vea la promesa que Él da, para que pueda levantar las manos caídas y buscar volver a Dios de todo corazón. El día de hoy, la invitación es, usted que necesita a Dios para salvación o restauración, ponga sus ojos en el Dios que sabe liberar, en ese Dios que sabe hacer libres a las personas cuando se acercan a Él de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu palabra, tu Espíritu Santo siga hablando tu palabra a cada oyente el día de hoy, Señor, y los siguientes días, porque tu palabra no está presa, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo siga hablando y tratando con cada oyente, Señor, conforme a su necesidad, y te ruego que lo que al hombre le haya faltado, tu Espíritu lo complete, Señor, y que no dejes de estar interesando a las personas, Señor, a seguir escuchando tu palabra para que te busquen de todo corazón, Señor. Hoy te agradezco tus palabras y tu ayuda y te ruego en el precioso nombre de Jesús, sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue haciendo tu obra en cada corazón. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Recordamos que fue por las consecuencias de sus decisiones, de sus malas decisiones, por no querer tomar en cuenta tus mandamientos. Señor Jesús, vemos que ellos fueron llevados a un cautiverio, Señor. Esto es, llegaron otras naciones, otro imperio a conquistarlos y fueron llevados, Señor, juntos con sus familiares a una cautividad. Claro está, Señor, que eso repercutió en aquellos que te buscaban con todo su corazón a ti.
pero ellos se mantuvieron fieles, Señor. Varios profetas, sé que quizá a lo mejor no fueron muchos, pero fueron fieles a ti en medio de esa desolación, en medio de esa apostasía. Fuiste fiel y ellos fueron fieles. Fuiste fiel a ellos, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Pero qué triste y qué lamentable es, Señor, cuando tu presencia se aparta de un pueblo, de una iglesia. Todo es desolación, Dios. El clamor de muchos de ellos en aquellos tiempos era: ¿cuándo nos visitarás, Señor, otra vez? ¿Cuándo tendrás misericordia de nosotros y volverás con tu hermosa y maravillosa presencia? Suplicaban ellos tu ayuda, tu socorro, tu misericordia, pero pasaron 70 años, Señor, para que una vez más tú los volvieras a visitar. Casi una generación, Jesús. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Pues qué gozo iban a tener, Señor. Qué risa iban a tener si estaban en cautiverio, Jesús. Pero esta petición, este clamor, es cuando tú visitaras una vez más su pueblo, su casa, sus vidas, vendría una vez más ese gozo, vendría una vez más esa sonrisa, vendría una vez más esa alabanza, vendría una vez más ese júbilo, pues tu presencia, Señor, estaría con ellos.
cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Y es que tú volviste después, Señor, con ellos, y pasaron grandes cosas. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho